Bueno, hermanos, vamos a entonces a comenzar este devocional con esta oración. Vamos a poner en manos de Dios, eh, pues este devocional y también las peticiones que se han hecho, agradecimientos también. Así que les pido que me acompañen en oración. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia. Primeramente, Padre, dándote muchas gracias por la vida y por la salud que nos das, Padre. Gracias por todas esas bendiciones que trae siempre a nuestra vida, Padre. Sabemos y reconocemos que muchas veces no lo merecemos, Padre. No somos a veces lo que tú quieres que seamos, Padre, y aún así, Padre, tú siempre pues nos bendices grandemente con una casa, con nuestra familia, con todo lo que necesitamos, Padre, día con día y también con nuestra familia de la fe. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, tan misericordioso y tan paciente. Gracias, Padre, por nuestra familia y la familia de cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos y aquellos también, Padre, que también escuchan estas lecciones. Queremos, Padre, poner en tus manos en especial aquellas personas que están enfermas, Padre. Nuestros hermanos y hermanas han expresado peticiones de enfermedades, Padre. Tú sabes, tú conoces, Padre, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, niños que están pasando por enfermedades y los ponemos en tus manos, Padre, sabiendo que tú eres un médico por excelencia, Padre, y sabemos que en este mundo también tú le has dado entendimiento a los doctores, con medicamentos, con conocimientos, Padre. Por favor, te rogamos y te pedimos que obres, Padre, en los tratamientos que llevan nuestros hermanos, nuestros hermanos enfermos, aquellos que están pasando dificultades, también niños, que sabemos que hay niños que están pasando por tratamientos, Padre. Por favor, obra en los medicamentos, en los tratamientos, Padre, para que todo pueda salir de la forma que nosotros esperamos, trayendo salud nuevamente a su vida. También, Padre, por favor. Sabemos que hay diagnósticos que no han sido tan positivos como nosotros los esperamos, pero también lo depositamos en tus manos, sabiendo, Padre, que tu voluntad es la que se hace en la vida de cada uno de aquellos que están pasando situaciones difíciles. Por favor, Padre, a pesar de los resultados que los médicos puedan decir, los depositamos siempre en tus manos a nuestros hermanos, a nuestra familia, sabiendo que tú obrarás, Padre, siempre conforme a tu voluntad. Por favor. Permítenos poder aceptar esa respuesta tuya para la vida de los hermanos, la familia, aquellos seres cercanos, Padre, que están pasando problemas y que, Padre, podamos siempre esperar en ti. También, Padre, en especial queremos poner en tus manos a aquellos que están pues pasando dificultades en la iglesia, aquellos que tienen necesidad de ti, Padre, aquellos hijos de nuestros hermanos, hijas, aquellos personas que por una u otra razón nos están reuniendo, Padre, aquellos que necesitan más de ti, para que, Padre, por favor, tú pongas los medios para que todas estas personas que tienen esa necesidad te escuchen, sean visitantes, sean familias, sean hermanos que se han retirado, sean aquellos que no se congregan y sobre todo, Padre, que haya disposición en aquellas personas y hermanos, Padre, de recibir tu palabra, tu consejo y poder transformar su vida. Sabemos, Padre, que este mundo siempre presenta pues obstáculos, presenta pues dificultades. Hay personas que a veces, Padre, no aportan a nuestra vida espiritual, pero por favor permite, Padre, que podamos tener sabiduría, entendimiento para tomar las mejores decisiones y así ser mejores personalmente, familiarmente, matrimonialmente y también congregacionalmente. Ponemos, Padre, en tus manos también a nuestros hermanos que van a salir de viaje, que les bendiga, les acompañes, Padre, que puedan lograr sus propósitos, sus objetivos y puedan regresar a casa con bien. Aquellos hermanos que también salen y comparten tu palabra, por favor, Padre, bendíceles, guíales, cuídales y también, Padre, permite que todo lo que se haga siempre sea para tu gloria y para tu honra. Nos depositamos, Padre, en tus manos a nuestras familias, nuestros hijos, las enfermedades, a la iglesia, sabiendo, Padre, que tú nos escuchas siempre y como ya lo hemos dicho, Padre, por favor, ayúdanos siempre a aceptar tu voluntad, que sabemos que tú como nuestro buen Padre siempre traes lo mejor para nosotros. También, Padre, en especial ponemos este devocional en tus manos, este momento de reflexión de lectura, Padre, para que podamos salir edificados y podamos ir creciendo cada vez más en el estudio de tu palabra y también podamos reflexionar y poner en práctica esas lecciones que aprendemos detrás de tu palabra. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, te lo pedimos y también lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Cristian por la oración de apertura en este devocional.
Vamos a aprovechar estos minutos que nos restan, alrededor de 40 minutitos, para continuar con el análisis del Evangelio de Juan. Tengo entendido que nos quedamos ahí en el capítulo 2. Tengo entendido que le dieron lectura y estuvieron por ahí estructurando algún esquema, algún bosquejo. Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos es que vamos a disertar, vamos a reflexionar en estos versículos y para ello vamos a ubicarnos ahí en el texto, en Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, que es lo primero que vamos a analizar en esta mañana. Ya por fin acabamos el capítulo 1, un capítulo verdaderamente intenso, hermanos, con mucha profundidad, si me permiten decirlo en estos términos, que tiene mucha profundidad teológica. Hay muchas cosas que podemos aprender de Dios, hay mucho conocimiento de Dios en cada una de las palabras, frases y versículos. Hay bastante información ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al análisis entonces de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Vamos a considerar esos dos versículos para ver qué tanto la palabra de Dios quiere revelarnos en esta mañana en la palabra escrita, por supuesto, ¿no? Vamos a darle lectura a estos dos versículos. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes Díaz que si me apoya, por favor, con Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Adelante, hermana. Sí, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hasta ahí, hermana. Ustedes pueden ver, hay un pequeño titulito, Las bodas de Caná. Entonces, es interesante, pero ahorita vamos a platicar un poquito por qué bodas en plural, ¿sí? Hay, hay algunas cuestiones. eh, eh, este tema que se plantea aquí, eh, hace algún tiempo yo lo prediqué. A ese tema yo le intitulé La alquimia de Jesús, la alquimia de Jesús. Es decir, la alquimia es la precursora de la química, pero también la alquimia tenía algunos enfoques con el esoterismo y con la magia y con ese tipo de cosas. Inclusive la propia ciencia era considerada como magia, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? La alquimia en su significado más simple, más llano, más sencillo que pudiera existir, es transmutar o convertir un metal, el que sea, en oro, ¿sí? El hierro en oro, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es la transmutación o el cambio por el poder de Jesús de agua a vino. Pero hay varias cosas que en estos versículos este, podemos resaltar. Nosotros podemos ver algunas circunstancias, algunas cosas que en lo particular a mí me parece interesante, ¿no? Que plantea Juan aquí. Eh, Juan nos está planteando, por ejemplo, cuando dice al tercer día, dice, al tercer día. Esto prácticamente nos está colocando particularmente el tiempo de lo que esto va a suceder, ¿no? Ahora, cuando dice, brinca del capítulo 1 versículo 51 al 2 y dice al tercer día. La gran pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué había sucedido hace 3 días? Esa es la pregunta que quiero hacerles. ¿Qué había sucedido hace 3 días? Obviamente con el contexto del con el capítulo 1 al final, ¿no? ¿Qué había sucedido, hermanos? No sé si recuerden. ¿Con quién estaba platicando Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Con quién estaba dialogando? Con Natanael, Ok, previo a eso. Ajá. ándele, o sea, seguramente cuando dice al tercer día, efectivamente, hermana Alma Rosa, está aludiendo, ¿no? A los eventos del diálogo que tuvo Jesús con Natanael y con Felipe. ¿Sí? Entonces, a veces, a veces siento, hermanos, hay algunas partes
como que Juan el Evangelista, ojo, no estoy diciendo que es un diario es más específico, día a día, pero de repente como enmarca los tiempos, los personajes, la ocasión, pareciera como si estuviera registrando tipo diario los eventos de Juan, ¿no? Además de ser un libro teológico, apologético, tiene por ahí algunas pinceladas de algunos datos que conforman un diario, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando dice ahí, al tercer día, déjenme compartirles pantalla, este, cuando dice ahí al tercer día, efectivamente alude a los eventos de Natanael y Felipe, ¿no? Más de eso no podemos sacar, ¿no? Ahora, dice, al tercer día, dice, se hicieron unas bodas, ¿sí? Ok, se hicieron unas bodas. Bien. Aquí ya empieza lo bueno. Todavía no pasamos al versículo 2 y aquí ya estamos entrando en un tema verdaderamente interesante, ¿no? Dice, se hicieron unas bodas. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Disculpen si de repente son muy simples, porque de repente, o sea, en algunas cuestiones tenemos que ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Por así decirlo. Pero de acuerdo a la historia, porque seguramente ustedes han interactuado mucho con este texto, en este contexto de Juan 2 versículos 1 al 12, ¿cuántas bodas se celebraron? ¿Por qué dice bodas? Porque parece ser que nomás fue una. Pero ¿por qué bodas? Les escucho, si alguien quiere compartirnos algo sobre eso. ¿Por qué bodas? ¿No, hermanos? ¿Hermana Cecilia? O mi hermana estaba hablando con otra persona o pensé que quería participar la hermana. Es que aquí en nuestro tiempo, Ajá, como dicen bodas, aquí se hacen unas bodas colectivas. ajá, Se juntan varias personas sí, y se hace se pacta una fecha ujú, y eso le llaman bodas colectivas. Entonces quiero pensar que es algo así allá. ok. Fíjese que efectivamente cuando dice bodas, uno podría pensar que fueron varias bodas, ¿no? Uno podría llegar a pensar algo al respecto. Ese es un ejemplo de lo que sucede aquí en México, sobre todo el 14 de febrero, ¿no, hermana? Sí. Si tú te quieres, hoy un conocido mío, me voy a reservar el nombre porque el hermano Cristian lo conoce, que dice, para ahorrarme para la boda, me voy a casar el 14 porque son bodas colectivas, nomás pago como 5 pesos ahí, ¿verdad? Nomás. Entonces, ahí se ahorró, ¿no? Se ahorró precisamente el gasto del bodoquín, ¿no? Hermana Alma Rosa. Hermano, yo podría considerar que las bodas se usa en plural porque tanto el hombre está aceptando el compromiso con la mujer y se está Ujú, casando con ella, así como la mujer está aceptando el compromiso con el hombre. Entonces, ujú, ya siendo ellos dos, la aceptación del compromiso son las bodas. ujú. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podemos, por qué bodas en plural si nomás es una, verdad? Eso es un buen argumento, ¿no? Que no, yo nunca lo había considerado, de esa manera, no lo había considerado. Entonces, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, miren, Estaría, hermano, porque las bodas en ese tiempo eran de varios días. ok, muy bien. Podía- Que ese es el argumento primario, ¿no, hermano? Ese es el argumento primario sobre esta cuestión y lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar. Eh, efectivamente, como dice mi hermano Juan Santiago, eh, las bodas en aquel entonces duraban varios días. Si usted cree que el mexicano era fiestero, el judío lo es más. Aunque me han corregido, ¿verdad? En una clase que tuve,
Me dijeron que en algunas partes de Oaxaca o de Chiapas duraban hasta 14 días. No sé si sea cierto eso, pero bueno. El asunto es que por lo que, por lo poco que se conoce, de acuerdo a la literatura, es que las bodas duraban 7 días, hermano. Sí, duraban 7 días las bodas. Entonces, ahora, ¿cómo era esta cuestión? ¿Cómo era esta cuestión de las bodas? Bueno, hermanos, usted necesita entender un poquito el contexto de cómo se efectúa una boda. Obviamente yo nunca he estado en una boda judía, pero lo poco que hemos estudiado al respecto es que estamos en un contexto histórico donde, donde saben, el familiar se casa, y, y efectivamente saben ustedes que no hay camión, no hay transporte público, no hay avión, no hay barco. eh, Tener un caballo, tener un camello, pues es una bendición que pocos tienen, ¿no? Entonces, para poder trasladarse al lugar donde va a efectuarse la boda, pues era caminando, hermanos, era caminando, ¿sí? Entonces, esos días se daban para la recepción y la hospitalidad de los invitados, ¿sí? Se les daba ese tiempo. Obviamente que el primer día, el evento principal es el primer día, ¿no? Cuando se presentan los contrayentes. Pero ya después de ese momento podrían estar llegando los invitados, ¿verdad? A las bodas, y los contrayentes, ¿verdad? El matrimonio tenía que recibirlos, ¿sí? Y tenía que haber comida, tenía que haber bebida y interactuar con ellos un rato, ¿no? Durante esos 7 días, ¿no? Además de que servía por una cuestión de sociedad, en el sentido de que había un reconocimiento público también, ¿no? Entre varias cosas. Entonces, pensamos que el argumento más que podríamos establecer tiene que ver con ese tema de los 7 días, ¿verdad? Que se daba de periodo para las bodas, no sé si en otras culturas lo hacen, pero mínimo la boda judía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Algo que quieran comentar, algún bocadito que quieran dar con esta cuestión de las bodas? Bueno, Sí, hermano Cristian, adelante. sí, nada más como una referencia, de eso está Jueces 14:12. Ujú, Cuando Sansón le pide a sus padres que tomen una mujer para él, y ujú. él menciona en el verso 12 sobre 7 días, les pone un enigma a unos jóvenes que están ahí en el evento, y dice que durante los 7 días de la boda, pues dice, del banquete. Dice que son los 7 días del banquete que les va a dar para que, pues, resuelvan el enigma, ¿no? Digo por en caso una referencia, pues, que los banquetes de las bodas era el tiempo que tardaban, ¿no? Que eran 7 días, ¿no? 7 días. Ahí tenemos el fundamento, ¿no? Una consideración bíblica al respecto, ¿no? También se podría pensar en los días creativos, ¿no? Pero sería especular mucho, ojalá las greñas, ¿no? Pero así a grandes rasgos podríamos decir eso, ¿no? Si me permiten darle lectura a un comentario que tengo por aquí de William Barclay, un conocedor, un erudito sobre estas cuestiones, sobre la cuestión del análisis, ¿verdad? Filológico que a veces se dan en las escrituras. Dice William Barclay al respecto. En Palestina, una boda era una ocasión especialísima. La fiesta de bodas duraba mucho más de un día. La ceremonia en sí tenía lugar por la tarde, después de una fiesta. Después de la ceremonia se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar, para entonces ya había oscurecido, y la comitiva iba por las calles de la aldea a la luz de antorchas llameantes y con un dosel, ¿se acuerdan de las vírgenes? Bajo el que iba la pareja. Los llevaban por un camino intencionadamente más largo para que hubiera más personas que tuvieran oportunidad de felicitarlos. Pero la nueva pareja no se iba para la luna de miel, se quedaban en casa y recibían visitas toda la semana. Llevaban coronas y se vestían con su ropa de bodas, los trataban como a un rey y a una reina, hasta dándoles ese tratamiento. Y su palabra era la ley. Bueno, eso es lo que pone. En un tiempo en que en la vida había mucha pobreza y un trabajo muy duro, esa semana de fiestas y alegría era algo especialísimo. ¿Sí? Entonces,
Ahí nosotros, hermanos, podemos ver más o menos una idea de todo esto, ¿verdad? En fin. Espero que mi novia no escuche esto, ¿verdad? Porque no sé si voy a querer 7 días, ¿verdad? De bodas. Entonces, voy a quedar quebrado, ¿verdad? Entonces, hermanos, este tema de las bodas es interesante, hermanos, en el sentido porque eh, llama mucho la atención, hermanos. Llama mucho la atención eh, cómo Jesús, la involucración de Jesús en esta boda. ¿Sí? Pero quisiera hablar un poquito de la metáfora de las bodas, pero quiero dejar esto para el final del estudio, para el final del estudio, porque quiero continuar con algunas cosas, ¿sí? Ok, ahorita vamos a ir a analizar el tema de las bodas como metáfora, pero quiero terminar algunos análisis por aquí. Pero sobre las bodas, ¿alguien quiere decir algo más, hermanos, antes de continuar a lo siguiente? Muy bien, muy bien. Ok, luego dice, fíjense, hermanos, aquí nosotros, no sé si esto va a servir para el bosquejo que hace nuestro hermano Cristian, pero yo creo que ya lo tiene así el hermano seguro. Vemos el tiempo al tercer día y vemos también la ocasión, era una boda. Pero también nos presenta el evangelista el lugar que es Caná de Galilea, ¿no? Caná de Galilea, ¿sí? Entonces, solamente es preciso comentar, ¿verdad? Que la palabra Caná, pues significa lugar de cañas. No sabemos si realmente era un lugar donde había muchas cañas, seguramente, hay muchos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que decía mi hermano Juan, en la Huasteca, precisamente muchos lugares le ponen el nombre de acuerdo a lo que está por ahí en el lugar, ¿no? Cada pueblito tiene un nombre representativo del lugar, ¿no? Palitla, Atlamasha, entre otros nombrecitos que se dan por ahí. Aquismón también tiene su significado. Entonces, porque sí conocemos la Huasteca, hermano. Conocemos muy bien la Huasteca. Entonces, entonces esa palabra de Caná significa lugar de cañas y Caná estaba precisamente muy cerca, en realidad, de Nazaret, que eran alrededor de 13 kilómetros. 13 kilómetros era relativamente cerca, ¿no? 13 kilómetros al norte de Nazaret. Eh, ok, inclusive por ahí hay saben que hay no sé cómo lo podríamos llamar, un estudioso de las escrituras llamado Jerónimo. Jerónimo fue el que hizo la traducción del griego al latín, de la Biblia, del griego al latín, y de ahí proviene precisamente la Vulgata latina, ¿sí? Del trabajo que hizo Jerónimo. Él precisamente con este afán de estar en los lugares santos, ¿verdad? Pues se fue a vivir a Caná, ¿sí? Bueno, perdón, se fue a vivir a Nazaret, según para tener esa experiencia, el lugar en donde vivió Jesús, ¿no? Se fue a vivir a Nazaret un buen tiempo. Y él dice que de Caná a Nazaret a lo lejos se puede ver, a lo lejos, ¿sí? Entonces, eso habla de la cercanía, ¿no? Que había en este lugar, ¿no? Eh, es importante también mencionar, hermanos, que Caná, precisamente, era la ciudad de Natanael, ¿sí? Mire, vamos allá, Juan, capítulo 21, versículo 2. Vamos allá, Juan, capítulo 21, versículo 2. ¿Sí? Eh, Le voy a encargar la lectura a mi hermana Alma Rosa. Hermana Alma Rosa, por favor. Juan, capítulo 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná
de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Gracias, hermana. Entonces, ahí nosotros podemos ver esa cuestión, ¿no? De que precisamente Natanael con el que tuvo, qué curioso, ¿no, hermanos? Es curioso porque terminó de hablar con Natanael y luego se van a Caná de Galilea, ¿sí? Al tercer día, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo se maneja el hilo a estas cuestiones, ¿no? Ahora, ahí ya tenemos el tiempo, la ocasión, el lugar, pero ahora allí, a partir al final del versículo 1 hasta el versículo 2, ¿sí? eh, vamos a ver a los invitados, ¿sí? Vamos a ver los invitados a las bodas, ¿no? Vamos a analizar esta porción, ¿sí? Vamos a analizar esta porción, ¿sí? Y tenemos aquí a los invitados. A ver, vamos a verlo, hermanos. Eh, ¿A qué invitados ven ustedes, hermanos? Ahí de acuerdo a lo que está con Aqua, con azulito Aqua. ¿Quiénes son los invitados aquí? La madre de Jesús. La madre de Jesús, ok. Y parece ser que la señora pues tenía una función muy importante dentro de la celebración, ¿no? La vemos ahí, ¿no? Como si fuera un tipo organizadora, ¿no? Ahí, como dicen llanamente, ¿no? Como dicen los pentecostales, moviendo el pandero, ¿no? Entonces, pues porque estaba preocupada, no había vino, ¿verdad? No había vino, ¿no? No sé si andaba de metiche o realmente había por ahí algo, ¿no? Pero ahorita vamos a decir algo al respecto. Ahora, ¿quién más? A Jesús y a sus discípulos. Ok. Pregunta. Dice, tenemos a María, la madre de Jesús. Fíjense, hermanos, que es interesante. En ninguna parte se dice María, se dice la madre de Jesús. Tampoco dice la madre de Dios, ¿verdad? Entonces, la madre de Jesús, ¿no? Eh, ok. La pregunta es, dice, tenemos de manera directa que se habla de María, la madre de Jesús. Se habla de Jesús como invitado, pero también sus discípulos. ¿Cuáles eran sus discípulos que estaban ahí con él? Los escucho. Pues para ese momento, hermano, lo Ujú, que ya leímos, pues al menos hay cuatro. ujú, Este, los que hemos visto en el capítulo anterior, que es Felipe, Natanael, Andrés y Pedro. Serían los cuatro que, de acuerdo al contexto, pues son los que vemos que ya están siguiendo a Jesús de alguna forma, ¿verdad? ok. Aunque podría ser que indirectamente faltaren dos. Aunque no parece, pero probablemente, eh, acuérdense que no sé si deberíamos incluir a Juan. También podría ser Juan. ¿Sí? Entonces, podría ser Juan, no sé si Jacobo, pero Juan probablemente sí. Sí, probablemente Juan también podríamos incluirlo, ¿no? Creo que a Jacobo también, pero yo lo dejaría para un análisis, pero posterior, aunque no lo dice directamente, ¿no? Pero también estaba Andrés con Juan, ¿sí? Ahí, entonces podríamos incluir a Juan también. Ahora, hay un contexto paralelo de esta boda para poder descubrir quiénes más eran invitados, ¿sí? Entonces, como dice mi hermano Cristian, vamos a hacer un poquito de trampa, ¿sí? Allí en Mateo 13, vamos a ubicarnos ahí en Mateo 13, versículo 55. Hermanos, yo eh, eh,
Esto no es dogma, ¿sí? Esto no es dogma, ¿ok? Esto no es bíblico, lo que les voy a decir. Yo lo leí en la tradición, es decir, escritos que vienen después del siglo II en adelante, ¿no? En algunos escritos de algunos apologistas de esos siglos que dicen que la boda era de Juan el Evangelista. ¿Sí? Dicen. No estoy dogmático, es especular eso, es especulación, pero esa especulación me parece lindo decirlo nomás, ¿ok? Pero no tiene que ser así, ¿ok? Ahora, eh, ok, ok. Ahora, no sé por qué puse esto, pero eh, todo parece indicar, hermanos, bueno, eso también está en el área de la especulación, ¿no? Pero es interesante que a donde iba María siempre cargaba a sus otros hijos. Y también se especula mucho que o, o el que se estaba casando eran discípulos de Jesús o los que se estaban casando eran familiares de Jesús. Todo parece indicar que efectivamente los contrayentes eran familiares de Jesús. Y si eran familiares de Jesús y si Jesús fue a la boda, seguramente también estaban sus hermanos. Mira, vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Alguien que me apoye, por favor, con esa lectura. A ver, ¿quién estaba leyendo? Mi hermana Alma Rosa. Vamos, le voy a pedir a mi hermana Violeta si me puede apoyar con la lectura. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Sí, Cuando lo hermano. tenga, hermana, dele lectura. Sí, está bien, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No está, no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Gracias, hermana. Entonces, este versículo pues, nos ayuda a especular un poquito de que probablemente si eran familiares de Jesús, lejanos, primos, no sé, pues probablemente sus hermanos también hayan estado en dicha boda, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? A los invitados, lo que más o menos podemos ver en estos textos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, esto también eh, lo utilicé, hermano, también para entender lo siguiente. Eh, este es uno de los versículos, de los capítulos o bloque de versículos favoritos de los católicos para decir que María es la madre de Dios, aunque hay un juego de palabras ahí, ¿no? Madre de Dios, madre de Jesús, ¿no? Entonces, y también, eh, cuando lo combinas con otros versículos, pues se derrumba toda una doctrina que los católicos tienen de la famosa perpetua virginidad de María, que solamente tuvo a Jesús y que María siempre fue virgen, ¿sí? Ahora, lo que pasa, no sé qué les pasa de repente a nuestros hermanos católicos, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Que, ¿qué tiene de malo que María se haya casado con José? ¿Y qué tiene de malo que hayan tenido hijos? ¿Sí? Nomás que como ellos traen la idea del celibato muy arraigada en su conciencia, eh, imponen una doctrina como la perpetua virginidad de María para poder mantenerla pura y santa, ¿no? Pero el texto bíblico mismo nos dice que Jesús tenía hermanos y que tenía hermanas, ¿sí? Entonces se inventan algunas historias de que ahí la palabra hermanos debería ser primos, y otros dicen que la palabra hermanos en el griego tiene otras combinaciones, como que son primos, pero también especulan de que José como era más grande, que ya tenía otros hijos.
que no eran hijos de María. O sea, se inventan unas, o como lo que les decía en una clase, ¿verdad? Esto fue lo más absurdo de lo absurdo, hermanos. Como decía el predicador en Eclesiastés, ¿no? Lo absurdo de lo absurdo. Decir que Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa. Es lo más increíble de todo, hermanos. Entonces, llegan a una especie de, eh, de que tienen que avalar su doctrina negando cosas tan lógicas y tan sencillas de entender. ¿Sí? Entonces, bien, ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de los invitados, hermanos? Antes de continuar. Ok, bien. Hermanos, el tema de la boda. El tema de la boda, ciertamente, nosotros prácticamente vemos a Jesús en esta boda eh, honrando el matrimonio. ¿Sí? Lo vemos al estar presente, al hacer lo que va a hacer, vemos a Jesús bendiciendo y dándole importancia a la institución del matrimonio. Para Jesús, el matrimonio es algo bien importante, hermanos. ¿Sí? Pero también lo vemos involucrado en el tema de las bodas. Ya nosotros platicamos de las bodas en un sentido cultural, en algunas explicaciones exegéticas de estos dos versículos, pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona la idea de la boda con la iglesia? Los escucho, hermanos. ¿Cómo se relaciona el tema de las bodas con la iglesia de Cristo? Les escucho. Pues que nosotros como iglesia somos considerados como la esposa y Ujú, Jesús como el esposo y que él ha tenido ese cuidado como ujú. ejemplo también para nuestros esposos. Ok, muy bien. Esa sería la interpretación metafórica, ¿no? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más pueden decir al respecto? Pues siento que es como la base del cristianismo, ¿no? Porque la esposa se debe sujetar al marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Y Ujú. si comprendemos bien esto, pues en teoría no debería de haber problemas en ningún matrimonio y tampoco en la iglesia. Tristemente, el pecado hace de las suyas, ¿verdad, hermana Cecilia? En el matrimonio de las personas y en la iglesia, tristemente. Entonces, Cristo está cumpliendo su función. Mire, vamos por partes, pero ¿alguien más quiere comentar alguna otra cuestión sobre esto, de la relación que hay de las bodas con la iglesia? Pues es un pacto, hermano. Es un pacto, eh, pues es bendición, es unión, eh, pues es también responsabilidad. Creo que la unión de Cristo con la iglesia lleva una responsabilidad de igual manera en el matrimonio, ¿no? Hablando humanamente, Ujú, pues ese pacto, ese acuerdo, es bendición también, ujú, y creo que una de las cosas que vemos, ¿verdad? Tú decías ahorita esta frase respecto al texto, ¿no? Sobre que Jesús honra las bodas, o sea, él está en este, digamos, evento importante para esa familia o familias, y quiere decir que él, pues, está de acuerdo con esto, ¿no? Si no, no estaría ahí. Entonces creo ujú, creo que es un buen ejemplo para darnos cuenta que Dios siempre ha sido agradado, ¿verdad? Cuando las cosas se hacen correctamente, adecuadamente, y cuando buscamos siempre que Él esté con nosotros, ¿no? Creo hasta este punto no sabemos exactamente la audiencia que había ahí o de qué familia eran, etcétera, ¿verdad? ujú, Y también no sabemos qué tanto entendían la misión de Jesús, pero sin ujú, duda vemos a Jesús presente en la boda.
Creo que hoy en día, haciendo una pequeña aplicación, creo que todos aquellos que hemos de empezar una relación matrimonial, necesitamos invitar a Jesús y también a nuestra unión, ¿verdad? En ese sentido, esa aplicación. Y no como un invitado que, como en las bodas, ¿no? Los invitados de las bodas, a veces queremos que ya se acabe para que se vayan, ¿verdad? Pero Jesús no debe ser de esos invitados que invites por un momento, sino debe ser un invitado permanente, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido, la relación de las bodas, la iglesia, creo que también ahí es importante, ¿verdad? Jesús es un invitado permanente en el matrimonio, en la familia, man. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos claros y estamos entendidos de que ah, el esposo es Cristo, hablando metafóricamente, ¿no? Y hablando de metáforas, no estamos diciendo que solamente es una imaginación, no, es algo real, es algo espiritual. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Ahora, en aquel entonces no existía particularmente la figura como tal del noviazgo, ¿sí? En donde pudieras tú experimentar con varias personas, a ver si funciona, cambio de novia, y si no funciona, cambio de novia, hasta que esté contento. No, no existía esa figura del noviazgo como existe ahorita. Ciertamente cuando tú encontrabas a tu pareja y ya te determinabas a casarte, ¿verdad? Había un tiempo, un periodo de no sé si de un año, que a ese tiempo se le conocían como los desposorios, en el cual el marido o el esposo, aunque todavía no se celebraba la boda, ya se consideraban esposos, este, él tenía que preparar el lugar en donde se iban a quedar, donde iban a anidar, a donde iban a hacer hogar, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa fase, hermanos. La iglesia es la desposada y Cristo es el desposado. Él actúa, sabemos que espiritualmente, a través de su Santo Espíritu, Él está con nosotros, pero Él se fue para prepararnos lugar a la iglesia. Y va a llegar un momento en que se va a celebrar una boda, no una boda en Caná, sino las bodas del Cordero. Y esa boda no va a ser por 7 días, sino va a ser por la eternidad. Ese concepto, el concepto de la boda, es un concepto de alegría, de gozo, ¿sí? De felicidad, no temporal, sino más bien eterna. Entonces, el tema de las bodas es algo bien importante dentro de la iglesia y es un tema que se maneja bastante, sobre todo de esperanza y de victoria cuando se trata ese tema allí en Apocalipsis 19:9, cuando se habla acerca de las bodas del Cordero. Entonces, es una figura muy hermosa, es una figura muy linda que nosotros tenemos que atesorar y un concepto que también se maneja muy bien en Mateo capítulo 24, hablando acerca de las 10 vírgenes, ¿no? Entonces, son temas que nos hace pensar y repensar sobre la esperanza, sobre la tranquilidad, sobre la paciencia que debemos de tener a la llegada del esposo que es Jesucristo. Entonces, hermanos, con esto en mente, vamos a terminar este estudio. Gracias a Dios por estos 2 versículos que pudimos analizar y, y vamos a terminar aquí el estudio para que podamos seguir con nuestras actividades. Hermano, mi hermano José, ¿crees que nos puedas despedir con un... Hermano Cristian, ¿ibas a comentar algo? Perdón. Sí, sí, hermano, nada más que, pues si Dios nos permite, pues nos vemos en el siguiente devocional. Y normalmente este es un devocional, ¿verdad? No dejamos tareas, pero estaría interesante que si pueden, ¿verdad? No es a fuerza, yo sé que tienen otras actividades, solamente para poder aportar para la siguiente lección, que busquemos algunos versículos sobre el vino, o sea, el vino en la Biblia. Sí, vámonos yendo así como está ahí escrito, ¿verdad? Ahorita no vamos a adentrarnos en si qué tipo de vino es, etcétera. Simplemente así en general. El vino en la Biblia. O sea, encontrar cuál era el uso, qué se habla del vino en la Biblia, pues por decir un ejemplo. Le voy a decir 2 ejemplos. Pues para principio de cuenta lo vemos desde el Génesis. Fue motivo de que Noé se embriagara y Canaán hiciera algo indecente viendo a su padre en desnudez. Entonces, ese tipo de referencias. Pero por otro lado, también, por ejemplo, en los Salmos es una referencia a alegría.
¿Me entiende? Entonces, saque una listita breve, así sencillita, unos 5 versículos, no sé, lo que usted quiera, del vino en la Biblia. O sea, ¿qué se habla del vino en la Biblia? Para aportar en el siguiente devocional. ¿Sí, hermano? Era todo, hermano. Hermano José, adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, poderoso, misericordioso. Gracias Padre Santísimo, porque nos has dado la oportunidad en este momento, Padre, de platicar con ella, analizarla, ver, bendito Dios, de lo que es. Gracias por este día más de vida que se nos presta. De ti, Padre Santo, agradecimiento y todas las necesidades que, Padre Santo, se encuentran en las iglesias de Cristo en cada rincón de este mundo. Mejor que nadie sabe cuáles son los planes de tus manos y te rogamos que nos permita estar una vez más en la próxima reunión. Padre Santo, nos des este día, labores, trabajos, nuestros quehaceres, nuestro Señor y Dios. Rogamos que nos perdone por nuestras faltas. Gracias le damos de nuestro saludo. Amén. Amén, amén.